Nos está acompañando hoy en el set exministro de Salud, exministro de Educación, conocedor, una fuente importantísima para nosotros los periodistas en temas de salud, para entender su funcionamiento, para entender su historia, para entender lo que está pasando, un vocero, un gran vocero que tenemos, un experto y conocedor. Nos está acompañando Alejandro Gaviria. Y aún, Alejandro, aunque he dado esa introducción, yo le quiero hacer la pregunta. Gracias, Andrea. ¿A quién estoy entrevistando hoy? ¿Yo hoy estoy entrevistando al vocero o estoy entrevistando a un precandidato que ya salió a recorrer regiones? Buena pregunta. Estás entrevistando a un académico y político colombiano que decidió que va a participar de alguna manera en esta elección, pero no he querido sumarme a ese abanico extenso y casi infinito de precandidatos. Me parece que antes de tener una idea sobre el proceso es mejor estar ahí. Estar ahí, viendo a ver qué pasa. Y el segundo semestre tomaré una decisión de dónde me voy a parar. ¿Y qué está haciendo en Medellín puntualmente? Yo vine aquí a una invitación de un grupo con el que había tenido varias oportunidades, y estuve hablando de política, de política. De cómo ven el país. Y de diagnóstico del país, de cómo ve el país. Hay un interés muy grande, hay preocupación. Alejandro, usted no es médico. Yo soy ingeniero primero, ingeniero civil. Después economista, pero yo estudié economía, Andrea, y me dediqué a temas de política social, desigualdad, pobreza, educación, salud. Fui decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes hasta el año 2012 y ahí pasé a ser ministro de Salud, 6 años, el que más ha durado en la historia de Colombia. Después fui rector de la Universidad de los Andes en pandemia y después ministro de Educación y el interregno político. Yo necesito hacer ese paréntesis porque no es menor que usted me diga 6 años. Es que estar 6 años quiere decir que usted estuvo en 2 periodos presidenciales diferentes. Es decir, a usted le dieron el voto de confianza 2 gobiernos diferentes. No, fue el mismo gobierno de Juan Manuel Santos. Estuve la mitad del primer periodo y todo el segundo periodo. Y sí, me dieron el voto de confianza. Le dieron el voto de confianza. En una situación que también era difícil, porque yo no quiero decir que todos los problemas de la salud empezaron con el gobierno Petro. Una crisis financiera profunda, problemas aquí y allá, pero nunca de esta dimensión. Y por lo menos había por parte del ministerio y de mucha gente un acuerdo para construir entre todos, que es lo que ahora se rompió. Mire, Alejandro, yo le preguntaba lo de médico, porque esta semana entrevistábamos a alguien, a otro político acá en el programa, y recuerdo que una de mis compañeras le decía, el país está sobrediagnosticado, y yo me quedé con un interrogante. Yo creo que el país no está sobrediagnosticado, ¿sabe? Yo creo que hemos hecho muchas lecturas y tenemos mucha información de que está mal. Tenemos problemas en orden público, en salud, en laboral, tenemos problemas en economía, tenemos muchos problemas. Pero parece que nos equivocamos en asociar las dolencias para un diagnóstico concreto. Yo estoy de acuerdo. Primero, me parece interesante y creo que es la primera periodista que yo oigo decir eso. No estamos sobrediagnosticados. Porque hay una tentación en el lenguaje político de sobresimplificarlo todo. Sí, y eso ya sabemos. Simplemente necesita voluntad para implementar. Las cosas son más complejas. Hay problemas, voy a poner un ejemplo particular, como la salud, donde el diagnóstico no es fácil. Donde hay una serie de causas profundas, estructurales, que se suman con otras coyunturales. Y hay soluciones que tienen que ver con lo estructural y otras que tienen que ser más de ahora, más dedicadas a resolver los problemas, por ejemplo, financieros de corto plazo. Y nadie sabe, por ejemplo, que una de las causas fundamentales de lo que le pasa al sistema de salud de Colombia le pasa a todos los sistemas de salud del mundo. Y tiene que ver con un tema que en el lenguaje político no está, y es lo que llama la presión tecnológica. Y es que hay muchas innovaciones en el sector salud, sobre todo para enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, y esas innovaciones cuestan mucho más que las anteriores. Claro. E incorporarlas de manera sostenible a los sistemas de salud es un gran desafío, incluso de naturaleza ética. Un tratamiento para una forma común de cáncer de pulmón, por ejemplo, puede valer hoy 10 veces más de lo que valía hace 10 o 15 años. Y esa presión tecnológica es un problema muy, muy difícil. Nadie habla de eso, porque hemos reducido el debate a la CPS. Si la CPS sí, si la CPS no, si es un sistema público o un sistema privado. En cualquier sistema tendremos ese problema, por ejemplo. A ellas les tocó un papel absolutamente malvado, si se me permite de pronto esa calificación, porque ellas son las encargadas de priorizar y decir a quién esa tecnología efectivamente le tiene que llegar y a quién tal vez, porque la gravedad de su enfermedad no lo amerita, no le llega. Ellas también quedaron con un rol
un poquito, yo no sé cómo decirlo, de verdugo involuntario en el proceso. El término técnico tienen que hacer la gestión financiera, Sí. o sea, tienen que hacer rendir la plata, que no es fácil. El tema de la priorización lo define la ley estatutaria en sus elementos básicos, pero sí han tenido ese papel. Ahora, también hace el papel de acompañamiento del paciente. Uno de los problemas de la reforma, por ejemplo, es que trata de concentrar en una única entidad por allá, que no está en el territorio, que no puede acompañar a los pacientes, que no conoce la red plenamente de atención, todas las funciones del sistema de salud, es la famosa ADRES. Sí, señor. Y eso sería una locura, porque no tiene las capacidades, no tiene el talento humano, no tiene los sistemas de información para hacerlo. Pero esta conversación que estamos teniendo aquí, que ya se nos volvió técnica y quizás algunos de los televidentes están desconectando, vuelve al punto inicial, Andrea. Esto es difícil. Los problemas de la sociedad, los problemas más profundos son complejos y no se van a resolver simplemente con voluntad. Necesitan al menos voluntad y método, que fue una de mis cantaletas esenciales en el gobierno de Petro. Voluntad sola no basta. Y cuando yo traté de describirlo, me acordé de una frase que había leído, para no el caso de Colombia, sino el caso de México. Decía voluntad y teatro, temas simbólicos y voluntad. Eso resume en buena medida lo que pasa con el gobierno de Petro. Y sin método, sin políticas públicas, sin entender esa complejidad, sin refinar los diagnósticos, no vamos a resolver los problemas más urgentes de la sociedad. Y ahí nos encontramos en algo, en los diagnósticos. Estamos mal diagnosticados. Tenemos una serie de síntomas, pero estamos mal diagnosticados. Y tenemos un presidente que conoce muy bien el qué, él sabe el qué y sabe qué quiere, hombre, pero se pierde en el cómo. Y cuando le intentan justificar que el cómo que propone no es tal vez el más ideal, termina saliendo de personas, permítame hacer esta declaración, personas tan competentes como usted. Bueno, gracias por la confianza. No le interesa el cómo, Andrea. No parece interesarle, no le interesan las políticas públicas. Él cree que solo enunciar el qué y solo volver sobre ese diagnóstico que tiene algo de verdad, de un país, por ejemplo, con grandes desigualdades regionales, un país con una gran desigualdad, un país con unas oportunidades distribuidas de manera injusta. Y él después coge ese qué y lo traduce en un diagnóstico indignado. Entonces ya no habla solamente de desigualdades sociales, divide la sociedad entre el pueblo homogéneo que él representa y unas élites, que las llama codiciosas, corruptas y esclavistas. Y en esa división de la sociedad se le pierde el cómo. Y hasta ahí llegan esos métodos. Y hasta ahí llega. Y hasta ahí llegan esos métodos.